Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Efraín Vergara. Tengo en mi mano nada menos y nada más que el libro A la mitad del camino del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual le di varias veces lectura de audio, pero en realidad ninguna me gustó cómo quedó. Entonces decidí mejor hacer este video y pues ahora sí a como nos quede, pero la intención es dar a conocer su contenido para aquellas personas que no lo puedan obtener. Cabe señalar que no tengo los derechos ni de la editorial ni del presidente. Ok, le vamos a dar lectura al capítulo número 1. Está formado de 4 capítulos. Nosotros le vamos a dar inicio al capítulo 1, que es el presente. Y se compone de 9. El capítulo 1, el presente. México es nuestro. Enderezando entuertos, de regreso a la inversión pública. Resistimos la COVID-19 y nos recuperamos. La nueva estrategia económica, la fórmula, honestidad, austeridad y bienestar, las bases de la transformación y la memoria histórica. Entonces, el día de hoy le vamos a dar lectura el presente, capítulo 1, a la mitad del camino, por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Capítulo 1, el presente. Desde antes de asumir por mandato popular la presidencia de la República, fuimos elaborando un plan de desarrollo que surgió de muchos años de brega, recorriendo a ras de tierra el territorio nacional, valorando las potencialidades y los vastos recursos naturales, reflexionando sobre los obstáculos para el desarrollo y el bienestar de la población, aquilatando la grandeza cultural de México y recogiendo los sentimientos de la gente en todos los pueblos y regiones del país. Así llegamos a la conclusión de que eran mayores las posibilidades de cambio que las de estancamiento o decadencia, y que ser realidad la transformación dependía en primer lugar de enfrentar el grave problema de la corrupción y de contraponerle la virtud de la honestidad, que es la mayor riqueza de nuestro pueblo mexicano. Ya sabíamos que estábamos en decadencia por la aplicación durante 36 años de la política de pillaje llamada neoliberal y conocida por nosotros como neoporfirismo. Pero lo que descubrimos al llegar al gobierno no solo reafirmó nuestras convicciones, sino que superó por mucho lo que ya imaginábamos. En efecto, el gobierno estaba consagrado a facilitar la corrupción y no se preocupaba ni por asomo del bienestar del pueblo. Toda su actividad consistía en privatizar y en hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Ya en varias ocasiones hemos explicado cómo se llevó a cabo el gran saqueo neoliberal, sin precedentes en la historia de México, y la forma como se adulteró el marco jurídico con una serie de reformas a la Constitución y a las leyes para transferir bienes de la nación a particulares. En los últimos tiempos se comprobó que legisladores de los partidos de supuesta oposición recibieron sobornos para aprobar la denominada reforma energética. En la anterior, director de Petróleos Mexicanos Pemex, Emilio Lozoya, quien está sujeto a proceso en calidad de testigo colaborador, ha confesado a la Fiscalía General de la República, FGR, que el grupo o persona jurídica Odebrecht no solo contrató y benefició
por parte del Estado mexicano, sino que además participó activamente junto con otras grandes empresas, influenciando la política energética del país mediante la reforma energética, facilitando por instrucciones de Enrique Peña Nieto. Nuestro presidente Enrique Peña Nieto facilitando todo a las empresas privadas, juntamente con juntamente con Luis Videgaray. Importantes sumas de dinero a los grupos parlamentarios utilizando a Pemex como instrumento para dichos y fines ilícitos. Pero en vez de seguir analizando o relatando sobre toda esa inmundicia política, en esta ocasión dedicaré más tiempo a exponer de manera sencilla y práctica cómo funcionaban los gobiernos neoliberales y cómo estamos actuando nosotros. Los contrastes son evidentes. Nuestra política es del todo nueva y aunque es obvio, no está de más decir que no tiene absolutamente nada que ver con la llamada alternancia panista del 2000 y su pretendido cambio que fue en realidad una burda continuación del régimen corrupto. Eso lo sabemos todo, que nuestro gran presidente Fox, mejor conocido como el marihuano que tuvimos en la presidencia. Pero en fin, lo nuestro no es gatopardismo, eso que consiste que las cosas en apariencia cambian para seguir igual o peor. Nuestro quehacer político va al fondo y por eso hemos tenido que enfrentar muchos obstáculos y resistencias, sobre todo las relacionadas con la forma de pensar, pues durante un largo periodo, con el apoyo de una educación mercantilista, doctrinaria y con la manipulación de casi la totalidad de los medios de información, se introdujo en la mente de muchos la creencia en las supuestas bondades del modelo neoliberal. Recordemos que el porfiriato se impuso por 34 años y que el régimen neoliberal duró 36 años. Es decir, la influencia de la propaganda individualista, egoísta, utilitaria y pragmática afectó a más de una generación. Si el país no sucumbió por completo y logró subsistir, fue por la innata excepcional e inteligencia del pueblo mexicano. Pero aún así, ha costado mucho trabajo persuadir y convencer a quienes fueron formados en la escuela del afán del lucro y del aspiracionismo, y con las enseñanzas del amor al prójimo y del rechazo a triunfar a toda costa y sin escrúpulos morales de ningún índole. A pesar de todo, la transformación está en marcha y aunque la apuesta es a seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad del pueblo, porque eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible. También estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno. Tengamos presentes que, durante el periodo neoliberal, el propósito central de la administración pública era facilitar la entrega de bienes nacionales a particulares, y que para eso se fue creando una estructura administrativa acorde a la política del pillaje. Todo lo hicieron a modo de poder robar, en pocas palabras. A la tranza y al influyentismo, con la excusa de evitar el monopolio del Estado y garantizar la libertad empresarial. Por ejemplo, se decidió que el trato a Pemex y a la CFE debería ser igual que el otorgado a Shell o a Iberdrola, y se creó la Comisión Federal
de Competencia Económica COFECE, un organismo disque autónomo, manejado por tecnócratas al servicio de las grandes corporaciones privadas. En pocas palabras, se buscó desaparecer el espíritu y la letra de los artículos de la Constitución que desde la Revolución Mexicana colocaban el interés público por encima del particular. Obviamente, el Poder Judicial también estaba alineado al propósito privatizador. Baste decir que apenas llevaba unas horas de aprobada la nueva ley eléctrica que promovimos cuando los jueces empezaron a otorgar amparos a grandes empresas y corporaciones beneficiarias de la llamada reforma energética, las cuales pagan una tarifa eléctrica menor que el hogar de una familia de nivel popular o de clase media. Como hemos venido escuchando, las empresas y corporativos que tienen una asociación pagan mucho menos electricidad que cualquier hogar mexicano. Por esta razón, estamos llevando a cabo una reforma administrativa que elimine todo este andamiaje dedicado a proteger negocios privados en detrimento de los negocios públicos. Un ejemplo claro fue la eliminación de 187 fideicomisos, instrumentos que se fueron constituyendo para otorgar concesiones a grupos de intereses creados, tanto empresariales como académicos, y del ámbito de los intelectuales defensores del régimen de corrupción y privilegios, en un hecho demostrable que con becas, financiamientos para estudios y otros mecanismos se cooptaba a quienes defendían el pensamiento oficial. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, por ejemplo, entregaba dinero a investigadores deshonestos, a empresas que en el sexenio anterior recibieron casi 30,000 millones de pesos, y a organizaciones de la llamada sociedad civil que nunca ha creado algo en beneficio del interés general. Una buena cantidad de los recursos públicos manejados por el CONACYT durante el neoliberalismo, casi 1,000 millones de pesos durante la administración pasada, terminó siendo utilizada para realizar construcciones faraónicas como de costumbres, sin función económica o social alguna para el bien del pueblo, solo para beneficio de funcionarios, pseudocientíficos y contratistas que edificaron estos elefantes blancos que han quedado como símbolos de corrupción de la época, de la llevada y traída innovación tecnológica. Ahora el CONACYT ha hecho muchas cosas en favor y desarrollo de México, y enumeraré solo dos muy concretas. Una vez iniciada la pandemia por COVID-19 y en medio de las dificultades para conseguir ventiladores para atender a pacientes graves, el CONACYT, con las empresas Daitetec, diseñó y desarrolló un ventilador denominado CATSI, suspiro en lengua otomí, y otro con uno de sus centros públicos de investigación denominado el CAL 4T, Dios del viento en náhuatl. Ahí tal vez no lo pronuncié bien, pero ahí está escrito. Se fabricaron 1,000 que han atendido a más de 6,300 pacientes mexicanos en riesgos por COVID-19 en 81 hospitales públicos del país. Este logro nos ha permitido dejar de depender del exterior para contar con este importante equipo médico. Lo mismo sucede en el caso de las vacunas Patria en desarrollo en colaboración con Avimex, que está terminando su primer fase de pruebas clínicas en personas y con buenas perspectivas de eficacia. Por otra parte,
Solo con la eliminación de los 187 fideicomisos entre el año pasado y el actual, nos ahorraremos alrededor de 126,000 millones de pesos, dinero que se ha destinado directamente al desarrollo y al bienestar de los más pobres del país en México. Ya sabemos todos lo que vinieron haciendo todos estos políticos, y aquí el presidente nos dice claramente todo lo que se ha hecho a la mitad de su sexenio, y poco a poco vamos a ir checando tema por tema, para ir checando cómo estos individuos, ratas políticos, vinieron poniendo a modo la Constitución mexicana a favor de sus bolsillos. Mi nombre es Seferino Vergara y seguimos en el otro video para seguir con el libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, A la mitad del camino. Ahí estamos.